esta jugada de Macri de salir de la carrera presidencial, de bajarse de la misma, y sobre todo cómo se reconfigura el mapa político, no solamente de la oposición, sino también del oficialismo de cara a las elecciones PASO de agosto de este año. Daniel es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, además es consultor político y participó en campañas electorales y asesorando a gobiernos en Argentina, Colombia, México, República Dominicana, Perú y Ecuador. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa, Nicolás Intubini y Rodrigo Martel, te saludamos aquí en Radio Capital, en la Ciudad de La Plata. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, todo muy bien. Bien, gracias por atendernos. Bueno, lo primero que te voy a preguntar como politólogo, si te sorprendió la postura que tomó Macri o la decisión o el anuncio que hizo. No, la verdad que sorprendernos, creo que Macri ha definido, digamos, su postura, lo que él busca a partir de esta decisión, que es tratar de que la oposición gane las elecciones. Uh-huh. ¿Fue una jugada maestra, por decirlo de algún modo, una jugada inteligente en el momento más oportuno? Yo creo que fue una jugada inteligente, sí. Ahora, después tenemos que analizar lo que sucede en términos de la oposición. Creo que eso tiende a no romper la oposición, a que tenga competitividad y a pensar escenarios donde pueda haber, si se quiere, un inicio de ordenamiento en el frente electoral opositor, que hasta la decisión de Macri estaba todo atado a suposiciones. Es el primer paso que se da, sobre todo en el ambiente opositor, para llegar a una alternativa que a priori pareciera que lo va a resolver las PASO, que no hay resolución fuera de las PASO. ¿Por qué crees que se bajó de la contienda electoral Macri? ¿Fue por la convicción de decir me corro porque estoy más para armar que para volver a tener la chance de ir a una elección, o porque los números directamente no eran los que esperaba él? Bueno, a ver, en primer lugar yo no puedo interpretar las decisiones de Macri. Lo que sí me parece que hay una multiplicidad de factores que nos llevan a la conclusión de que era más oportuno de que él no participara de la contienda, y a partir de ahí sí puede haber suposiciones. Ahora, si vos me preguntás, creo que tiene más que ver con poder dejar una libre competitividad y poder, si se quiere, ganar las próximas elecciones en manos de la oposición, a él ser una traba en un techo electoral por ahí más bajo. Si bien viene desde la derrota electoral del 19 a la fecha y viene recuperando constantemente tanto imagen como intención de voto, y de hecho ha sido el gran decisor y va a ser el gran decisor, pone condiciones todo el tiempo. Así que después puede haber multiplicidad de factores por los cuales se toma esa decisión, pero ya es una cuestión personal, no de análisis por ahí tanto político. Daniel, ¿cómo te va? Nicolás Intubini te saluda. Recién Germán te consultaba si creías que era inteligente esta movida y respondías que sí. ¿Por qué crees que es inteligente? Creo que es inteligente porque él tiene un techo que nunca lo votaría muy alto, y lo que él está buscando es ganar una elección. Como en su momento Cristina, siendo la que más medida, no fue candidata a presidente, y fue electoral, al menos en términos electorales. Después del gobierno podemos discutir otra cosa. En esa fórmula del 2019 con Alberto, creo que hoy Macri se termina de constituir como el gran decisor, como un líder en un momento complicado de la Argentina, y sobre todo un momento muy muy complicado para quien sea el que le toque gobernar los próximos 4 años. Creo que es inteligente porque en su esquema es que un candidato de la oposición obtenga un triunfo y que él sea el protagonista, que él termine siendo como ese líder político al que todos tienen que ir a ver antes de tomar una decisión de candidaturas, antes de tomar definiciones, y sobre todo marcando que el que no lo hace, bueno, hoy Macri es un factor desequilibrante en la oposición, para él no para ganar, pero sí para quien no puede llegar o a quien le puede complicar la vida en términos de la carrera y la protección electoral.
Si hoy te contactasen, vamos a polarizarlo en estos dos partidos, del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, habiendo un montón más de personas que se pueden llegar a presentar, pero polaricemos en estos dos. Si hoy te contactasen de alguno de estos dos partidos, ¿qué le recomendarías a cada uno de ellos? Bueno, que arreglen todo lo que tienen que arreglar adentro para poder pensar en el afuera. Porque tienen una característica común. El desorden interno y las tensiones internas es como esta frase que el árbol te tapa el bosque, ¿no? El árbol no te deja ver el bosque. Claro. Me parece que se están mirando al ombligo en vez de mirar la proyección futura y cómo ser más competitivos, y que ambos tienen la suerte que del otro lado está pasando algo similar, ¿no? Claro. El que dio el primer paso, Mauricio Macri, dio el primer paso porque es un paso ordenador hacia la interna opositora. Uh-huh. Pero queda claro que es solamente el inicio. Uh-huh. Y después no es lo mismo hacer campaña siendo oposición que hacer campaña siendo oficialismo, con los problemas y lo complejo que está el mundo. No la Argentina, el mundo, porque a veces uno trata de ver acá, no, bueno, pero está todo complicado. Tenemos desde Argentina, pasando por el país que ustedes quieran de toda América, hasta llegar a Francia con las calles tomadas, ¿no? O el presidente de Perú destituido y preso en menos de un año de gestión. Sí. Son tiempos dinámicos, el voto cada día es más líquido, estamos en sociedades de la inmediatez, con alta incertidumbre, y yo le decía, es más fácil hacer campaña desde la oposición que desde el oficialismo, y mucho más fácil hacer antipolítica en los tiempos que nos toca vivir en la Argentina. Uh-huh. Daniel, esto obliga al oficialismo a tomar una rápida resolución en cuanto a también ordenar su situación interna, y te lo pregunto porque ayer Sergio Berni por la noche dijo una frase muy fuerte contra el presidente Alberto Fernández. A la mañana temprano la exdiputada Vallejos también fue muy fuerte a la hora de opinar sobre la figura presidencial. Ya no sé si es fuego amigo, me da la sensación, ya es misil tierra-tierra o aire-aire o aire-tierra o tierra-aire, pero van todos dirigidos hacia la figura de Alberto Fernández. Bueno, en primer lugar, me parece que eso tiene que ver con una estrategia también, no es casual. Tengamos en cuenta que es un presidente que tiene un 80% de rechazo en la Argentina, con lo cual ya automáticamente el que le marca errores, inclusive siendo del oficialismo, empieza a diferenciarse para tratar de ampliar la base de sustentación electoral del oficialismo. No está erróneo que están pensando en formato electoral. El tema de está gobernando y el tema aún más es que Alberto trata de tensionar, aunque ya prácticamente creo que no hay ninguno, ni los propios que le creen, de que él puede ser candidato. Y esto genera mal humor porque va en contra de las intenciones electorales y políticas de todo el oficialismo. Él no se pone como un presidente de transición, de camino así a, podríamos decir, a que haya una continuidad peronista o de corte peronista en los próximos 4 años. Él está mirándose al ombligo, pensando en él, y tal vez, y es entendible, ¿no?, con cierta impotencia, porque creo que alguna vez alguien lo dijo, tener la lapicera no es tener el poder. Y también, lo que uno no puede olvidarse, porque si no estaría cometiendo un error muy, muy grave, es el contexto en el cual uno llega a ocupar un cargo público. En el caso de Alberto, presidente, pero le puede pasar a un gobernador, le puede pasar a un intendente, le puede pasar a legisladores, que creen que desde el momento que llegan, olvidan cómo fue el recorrido, cuál fue el contexto y por qué están ocupando un determinado lugar. Y para ponerte en espera, en el contexto de esto, es Alberto, cuando fue designado como candidato a presidente, yo creo que no llegaba, no a medir 2 dígitos, no llegaba a medir 1 dígito, porque era 0, la intención de voto que podía tener Alberto Fernández. Entonces, eso te genera complejidades que hoy los errores que vos cometiste durante el proceso te los quieren cobrar, y bastante caro. Daniel, la situación pinta como para tener que dirimir si Cristina debe o no ser candidata. Tu mirada
acerca de lo que debe hacer el oficialismo, ¿cuál es? Y si vos fueses asesor y te llama Alberto Fernández, ¿qué le recomendarías? Bueno, en el caso de Alberto, lo primero es terminar de la mejor manera posible el gobierno, olvidarse de todo el formato electoral y definirse como un presidente de transición, y que va a ser lo mejor en la época más difícil de la Argentina para salir adelante. Tratar de no involucrarse en lo electoral, no estar buscando con qué pedacito del poder me puedo quedar para lo que viene o cómo puedo condicionar al que viene, sino decir, tuve la oportunidad de ser presidente de la Argentina 4 años, tengo que terminar de la mejor forma posible. Todo lo que él tenga electoral o quiera tener decisión en materia electoral va a ser un problema, pero porque además antes de que él lo designara, Cristina Fernández de Kirchner, no lo tenía tampoco ese poder de decisión electoral, ni de nada. Entonces, yo creo que ahí es donde esto de que el poder marea está más puesto que nunca en estos momentos. Así que creo que sería tratar de terminar lo mejor posible, de darle una posibilidad de continuidad al peronismo en el poder, de certidumbre, de elegir a los mejores candidatos y tener una estrategia conjunta con Cristina Fernández de Kirchner, con los gobernadores, con los intendentes, con Sergio Massa, con los partidos aliados, para hacer la mejor performance posible de cara obviamente a las PASO, pero después a primera vuelta para poder llegar a segunda y tener una narrativa que contarle a los argentinos que pueda entusiasmarlos nuevamente. Pero ya no como Alberto, como protagonista del proceso electoral, sino como protagonista de la transición de salida de un gobierno, vuelvo a decir, en uno de los momentos más complejos de la Argentina. En Juntos por el Cambio ya se ven los nombres de quienes pueden encabezar las listas. No así hay algo tan certero en el Frente de Todos. ¿A quién ves como potable candidato en ese partido? ¿En el Frente de Todos? Sí. Mira, yo creo que no hay tampoco tanto nombres. Uno podría pensar, vamos a hacer una simulación. Si hay una intención de ganar, uno debería pensar en algún candidato que pueda contener, por supuesto, al kirchnerismo, puede ser en la fórmula, que pueda contenerlo en la base de sustentación electoral, pero que tienda a ampliar, ya no, digamos, después de que le descubren el truco al mago, ¿no?, de la creación de Alberto, claro, que en realidad no era todo lo que decían que podía ser, diferenciarse de Cristina por sus antecedentes en ese momento, iba a poder pasar y no pasó. Me parece que tiene que ser alguien que tenga peso político propio. Podríamos pensar, si los índices de la economía mejoran, Massa podría ser un candidato del oficialismo que busque ampliar, sobre todo pensando en quién pueda estar enfrente, tanto Milei por el espacio de, llamémosle, de la antipolítica o de los liberales, y Patricia Bullrich por el lado del PRO, ¿no? Creo que ahí personas como Massa, gobernadores que puedan ser exitosos en sus distritos y que puedan posicionarse más allá del kirchnerismo, interpelar a otros sectores de la sociedad, puede ser también interesante. Bueno, ahora se está hablando del caso de Daniel Scioli, como figura expresidente que perdió por muy poquitito con Macri. Va a empezar un laboratorio de propuestas, de ideas, pero la definición clara que es la estrategia es: queremos tener en el oficialismo un candidato para competir e intentar ganar partiendo de la adversidad, o queremos tener un candidato que nos asegure un piso mínimo para quedarnos con los legisladores y ser una opción de control de poder o de condicionar al poder que viene. Esa pregunta es la que hay que responder para poder entender quiénes podrían perfilarse con candidatos con más chance. ¿Y vos qué ves, Daniel? Hoy qué te dice a vos lo que está pasando como especialista que sos, como politólogo que sos? ¿Ves que el Frente va a buscar un candidato para intentar ganar o para reunir una buena cantidad de legisladores para poder seguir teniendo cierto poder y no hacérsela tan fácil a quien sea próximo gobierno? Mira, la elección está abierta todavía. Y si la elección está abierta, siempre la aspiracional tiene que ser a ganar. Hoy no está cerrada la elección.
por varios motivos. Primero, porque no está claro quién va a ser el candidato de la oposición o los candidatos de la oposición que puedan ganar. Digamos, uno puede ver el mapa de quiénes serían y uno podría decir, bueno, Milei se quedó con la categoría de la antipolítica. Después veamos cuánto vale eso a nivel nacional. Ahora en el caso de Juntos, si bien hubo intentos interesantes como el de Facundo Manes, por el regalismo, pero está consolidado en dos grandes fuerzas, todavía tres, pero creo que dos con más potencialidad electoral hasta el día de hoy, que es la de Patricia Bullrich, la de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, lanzada mucho después, pero creyendo que puede tener chances, ¿no? Y eso, así uno clarifique, hace un efecto espejo con la propuesta oficialista, que sería lo más indicado para el oficialismo. Y uno queda con un candidato más radicalizado o más de centro derecha, bueno, eso te puede dar posibilidad de que vos tengas un candidato mucho más al centro y que pueda captar, digamos, lo que es el voto oficialista, lo que es el voto kirchnerista, pero que tenga posibilidad de interpelar y hablarle a otro sector de la sociedad que te permita ampliar tu base de sustentación electoral. Daniel, teniendo en cuenta las últimas dos elecciones presidenciales, ¿el mejor candidato de la oposición es el oficialismo? No, yo creo que el oficialismo tiene sus problemas, pero eso no es así porque la oposición también tiene sus problemas. Entonces la oposición tiene que tener un buen candidato para ser candidato. Creo que el gran dilema que hoy tiene la oposición y que la tiene bloqueada es que no están pensando en la general, porque ellos creen que la general está ganada. Lo que ninguno tiene ganada es la PASO, la interna, y ahí nos está dando el escenario de tensión. ¿Y por qué sea ese escenario de tensión y hay tantos candidatos? Y porque saben que el que quede las PASO muy probablemente sea presidente. Entonces, si partimos de esa hipótesis, condiciona todas las decisiones, tensa mucho más la relación entre los jugadores. Es un escenario complejo. Ahora el oficialismo, yo creo que está al revés, podría estar haciendo mucho más para poder también no ser solamente espectador de lo que pasa en la oposición, sino quiénes serían los candidatos que le conviene al oficialismo por parte de la oposición. Y te quiero llevar a algo que decías hace un ratito cuando hablabas de la figura de Milei encabezando la antipolítica. Porque nosotros hablamos con alguien de La Libertad Avanza hace unos días y se ven muy confiados como diciendo vamos a sacar más del 20%, podemos llegar a balotage, pero teniendo en cuenta de que sacan no solo de la antipolítica, sino también encarna esa parte de el ser outsider de la política, de ser no casta, como dice él. ¿Vos ves posible de que pueda llegar a ser una elección realmente con chances, teniendo en cuenta de que Macri lo hizo desde outsider de la política, pero con la ayuda del radicalismo también, que es uno de los partidos históricos? ¿Vos lo ves posible en el caso de sin una alianza así? No, a ver, no se puede. Se cortó la llamada. Justo se cortó. Bueno, vamos a intentar recuperarlo si se puede, Santi, lo más rápido que podamos, porque está buena la pregunta que le señaló Rodri. Es más, yo le quería consultar si un Milei puede gobernar la Argentina. Hoy me decían a la mañana va a ser muy difícil, tendría que gobernar cerrando el Congreso, porque sin legisladores, sin el apoyo de gobernadores ni intendentes, se le va a hacer muy cuesta arriba. Sí, no solo por eso, sino también teniendo en cuenta esto de que él dice de encasillar a gente en casta, no casta, en decir... Además, y aparte usar la misma figura que usó de antipolítica y de outsider, cuando él ya está ahora dentro de la política. Como que es una mezcla. Por eso yo quería señalar estos puntos para que él me dijera lo que él pensaba. O señalar que no transaría con ningún sector. Claro, y me parece lo tenemos a Daniel nuevamente. Daniel, no sé si alcanzaste a escuchar la pregunta de mi compañero. Sí, lo decía, dos procesos totalmente distintos de Mauricio Macri que el de Javier Milei, porque recordemos que Mauricio Macri venía con una experiencia de gestión, Ciudad de Buenos Aires, había gestionado el Club Atlético Boca Juniors, y terminó obviamente después con partidos tradicionales acompañando
y validándose en una PASO que le permitió después ser competitivo y llegar a cumplir su objetivo. Después lo que tenemos que tener en cuenta es que Milei está bien lo de la casta, cuando le hagan la radiografía nacional, gran parte de la casta va a estar ahí también, ¿no? No es que es toda gente normal antisistema la que se suma ahí, basta sacar, como te decía, una radiografía. Hoy todavía no es un escenario de 3 en la Argentina, o mejor dicho, hay un escenario de tercios, pero que no valen lo mismo. Claro. No es que juntos, el frente de todos y la antipolítica o liberalismo de Milei valen 33% cada uno. Si se empiezan a poner espacio de crecimiento en términos generales. Daniel, no sé si nos escuchas bien, pero sí te quería preguntar si hay posibilidades que en Argentina sea gobierno o sea presidente un Javier Milei. Bueno, uno no va a hacer futurología, por eso lo termina decidiendo la sociedad. Yo lo digo, si hoy, este fin de semana, fueran las elecciones, Milei tendría una excelente performance, pero claramente no sería uno de los que entra al balotaje. Estoy de acuerdo, pero vamos a la hipótesis. Obviamente, vamos a la hipótesis, como Daniel. Yo siempre digo, hay personas y candidatos que a uno lo asombran el optimismo que tienen en sí mismos. Y me parece que es muy bueno porque es una manera de crecer todos los días, pero vieron ustedes que por ahí hablan con un candidato de la izquierda a presidente y habla como si mañana ya ganaría las elecciones y fuera presidente y después termina sacando un porcentaje pequeño. Creo que en ese mismo microclima, en el caso de Milei, lo que ha logrado es construir volumen político trasladado a la opinión pública. Y eso es importantísimo para alguien de dónde, cómo viene, de a quién representa, de qué es lo que está haciendo, y que seguramente tendrá una performance muy muy buena en el proceso electoral. Ahora, de ahí a ganar, bueno, en estos 6-7 meses deben pasar muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo. Yo te lo preguntaba en una hipótesis probable o no, pero suponiendo que este crecimiento que está teniendo se consolide y aumente, si llegase a tener esta oportunidad, ¿ves a Milei con las condiciones de llevar adelante un gobierno? Digo, porque se jacta de no transar con la casta política, no tiene el respaldo de legisladores, no tiene el respaldo de intendentes, no tiene el respaldo de gobernadores. Podemos pensar en que pueda virar la situación a gobernar como hicieron algunos países latinoamericanos y sudamericanos en los últimos años, que no le fue bien, por supuesto, que fue hasta de cerrar el Congreso incluso. No, yo no lo veo eso, no veo esa posibilidad. Creo que una cosa es la campaña electoral y otra cosa es gobernar, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas y estamos en etapa de campaña, estamos en etapa de posicionamiento y eso me parece que ahí es lo que tenemos que observar. Cómo después se desempeñen, se hace una segunda lectura y tampoco vamos a empezar a hacer suposiciones. Uno puede hacer proyecciones electorales, de escenarios, hipótesis, si juntos se rompe, si el gobierno va peronismo por un lado y kirchnerismo por el otro. Pero entonces ya son hipótesis que exceden los escenarios, ¿no? Hoy pareciera que iríamos a escenario de tercios que no valen lo mismo, como 3 espacios consolidados. Bien, Daniel, te agradecemos el contacto por bueno, contarnos tu mirada y el análisis que has hecho sobre esta situación que ha reconfigurado, después veremos si para bien o para mal, ¿no? Pero ha reconfigurado el mapa político, sí, en la Argentina. Bueno, muchas gracias, muchos saludos y mañana vamos a estar ahí en la casa presentando Matrix Política, un nuevo libro. Ajá, ¿dónde y a qué hora? Disculpanos, no se escuchó justo. Presencial o de manera virtual, todos invitados a acompañarnos y vamos a hacer un análisis en profundidad de los espacios, de los candidatos y de las potencialidades que tiene cada uno de cara al futuro. Daniel, ¿dónde vas a presentar Matrix Política? Es en la Universidad Católica de La Plata. Mañana van a hacerlo tanto presencial como virtual, va a ser un evento híbrido. Uh-huh. ¿A qué hora? El evento empieza a partir de las 17 horas
y cerramos con la presentación de Macri a las 18 horas, más o menos 18:30. Bien, esto es en la sede de la Universidad Católica, ¿de qué calle? Para que la gente sepa si se quiere acercar. Es calle 13. Mira, estoy ahora no tengo acá la documentación encima, pero en las redes sociales Bien. ya subimos todos los contenidos, la invitación la pueden descargar, formulario gratuito para inscribirse, para participar. Aparte es muy interesante porque se va a hablar no solamente de la presentación del libro, sino va a haber paneles de redes sociales, de los desafíos de la comunicación política, algo que organizó la universidad, que agradezco la invitación y que seguramente nos va a dejar muchos títulos. Buenísimo, Daniel. Estaremos seguramente acompañándote de alguna manera, y la invitación está hecha para todos los oyentes y las oyentes que se quieran acercar. Abrazo grande. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Daniel Iboscus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunidad Política, consultor político, participó en campañas electorales